Hola, buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches con todos. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, Sí. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar con esta clase que va a ser un poquito corta porque, bueno, hoy lo que vamos a hablar es a dar por terminada la unidad 2 y vamos a hablar de unas reglas básicas de pronunciación y luego también vamos a memorizar nada más un lote de verbos regulares, ¿no? ¿Ya? Entonces va a ser súper cortita la clase, pero también vamos a revisar la... Buenas noches, Licen. Buenas noches. Vamos a revisar también la plataforma, Buenas ¿no? noches, Licen. Buenas noches con todos. Entonces, para recordarles lo que vimos la clase anterior, estamos viendo la forma negativa e Buenas noches, interrogativa. licenciado. Buenas noches. La forma interrogativa y negativa del pasado simple, ¿no? Del past simple. Entonces, eh, si es que ustedes ya hicieron el foro, pues ahí les preguntaba cuál era, me parece que es la forma negativa del pasado simple. Bueno, ya vamos a revisar eso. Empezamos con reglas, ¿no? Vamos a empezar con las reglas sobre pronunciación. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Primerito que es buenas noches con Jennifer en el chat. Buenas noches. Eh, Vamos a revisar que es importante, primerito, que en el past simple, las formas negativas e interrogativas de las oraciones, ¿cómo se deben construir? Ustedes ya saben eso. Como un auxiliar, ¿no es cierto? ¿Y cuál es ese auxiliar? Buenas noches con los que se unen en el chat también. ¿Cuál es ese auxiliar? Este de aquí, el auxiliar did. ¿Por qué? Nos regresamos, vamos a recordar. ¿Por qué? Porque en la forma negativa, miren, tenía este auxiliar did y que le aumentaba la negación. Y en la forma interrogativa, ese did iba primerito, ¿ya? Entonces, recordamos eso. Ahora, entonces, eh, vamos a aprender ahora la pronunciación de los verbos regulares. Entonces, vamos a explicar detalladamente la pronunciación. Entonces, también nos acordamos de cuáles eran los verbos regulares. ¿Qué eran estos verbos regulares? Acuérdense, eran los que la raíz, o sea, los que no cambiaban en su forma pasada, conservaban su raíz y no cambiaban. Eso era todo lo de los verbos regulares. Buenas noches con Talía, que se une también a la clase. Buenas noches. Entonces, esos eran los verbos regulares. Ahora, vamos a encontrar tres grupos, ¿no? Tres grupos de verbos regulares. ¿Cuál va a ser el primer grupo? Buenas noches con los que se siguen uniendo. ¿Cuál es el primer grupo de verbos regulares? Grupo uno. Todos los verbos los cuales terminan en ed se pronuncia it. It. Por ejemplo, usted, yo voy a ir pronunciando y ustedes van repitiendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, miren, este verbo que significa comenzar, start, comenzar. Ahora, comencé en pasado, ¿cómo se pronuncia esto? Se pronuncia así, miren, started, 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 ¿ya? Ahora, ¿cómo pronunciamos visit? Visit. No decimos visité, no, incorrecto. ¿Cómo pronunciamos el pasado de visit? Visited, visited, ¿ya? Visited. Así como que visited, visited. Ahora, ¿cómo pronuncio rent? Que es rentar o alquilar. El pasado de rent es rented, 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 rented. Ya. Ahora,
También se pronuncian con este it al final los verbos que finalizan en de o de y e. Por ejemplo, si mi verbo termina en crowd en de, ¿cómo pronuncio? Crowded, crowded, no crowded, no, no crowded, no, es crowded, crowded. El verbo fold significa doblar, folded, folded. Miren, folded, 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 ¿ya? El verbo proveer, proveer, provide, provide en presente. Y en pasado, provided, provided. Miren, provided, aquí nos falta una A para que suene, pero se escribe así, ojo, ¿no? Y se pronuncia provided, provided, ya. Ahora, en otro grupo hay otros verbos. Otros verbos. En este caso, no se trata de una terminación escrita, sino del sonido. Es un sonido que no se pronuncia. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Es un sonido, dice que se produce al pronunciar la última parte de la palabra. O sea, es decir, cuando no hay vibración alguna en las cuerdas vocales. Como en el caso de las siguientes letras. Por ejemplo, cuando nuestro verbo termina en P, en K, en CH, en SH, en F, en S o en H, entonces cuando agregamos esta terminación ED, lo que vamos a hacer es simplemente a pronunciar como T de tomate. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que entiendan de qué estamos hablando. Miren, por ejemplo, la regla escrita me dice que si el verbo stop, que significa parar, lo hago en pasado, la regla escrita me dice que como termina en P, o sea, termina en vocal y seguido de la P, tengo que duplicar esa letra última. Tengo que duplicar la P y aumentar ED. Esa es la regla para escribir. Ahora, la regla para pronunciar, esto lo pronuncio como T de tomate. Entonces, ¿cómo sería? Miren, en presente, stop. En pasado, stopped, stopped. ¿Ya? Entonces, en presente, stop. Y en pasado, stopped. ¿Ya? Entonces, y se escribe así. Ahora, like, gustar. En presente, like. Y en pasado, liked, liked. ¿Ya? Con esa T, así como que parece que están escupiendo al último, pero no escupirán. ¿Ya? Liked. Park. En este caso significa parquearse. Park. ¿Por qué? Porque les digo, miren, aquí funciona park como verbo, como el verbo parquear. Pero si es sustantivo, también miren, park significa como sustantivo es parque, ¿ya? Pero también es un verbo, park, que significa parquear, como pronuncio en pasado. Parked, parked. Entonces, que se escuche esa diferencia, ¿no? Presente, park. Pasado, parked. Presente, park. Pasado, parked. ¿Ya? Presente, stop. Pasado, stopped. Y así. Entonces, con estos verbos que terminan en estas letritas, vamos a pronunciar esa última ed que agregamos como la T. Esto en reglas de pronunciación, porque para escribir es esto, acuérdense, ¿no? Así se escribe, así se pronuncia, en pasado. Así se escribe en pasado, así se pronuncia en pasado.
Así se escribe en pasado, así se pronuncia en pasado. Listo. Ahora, grupo 3. Asimismo, como el grupo anterior, no depende de la forma escrita, sino de la pronunciación, ¿ya? Y en este caso sí va a haber una vibración, ¿no? Una pequeña vibración en nuestra garganta. ¿Cuándo vamos a pronunciar estas palabras? Entonces, cuando tenemos verbos terminados en B labial, en G de gato, en I, en Z, en M y L, y entre otros, y agregamos la terminación ED, acuérdense que para los verbos regulares, para hacerlos pasado, simplemente se aumenta la E y la D, ¿no es cierto? Si es que ya tiene la E, el verbo, pues solamente la D. Entonces, la terminación ED va a sonar como D nada más. Por ejemplo, el verbo abrazar. Miren, el verbo abrazar, ¿cómo, cómo pronuncio en... A ver, silenciamos. Alexander FC, apague el micrófono, por favor. Listo, gracias. Primer verbo, hug. Hug, en presente. En pasado, ¿cómo pronunciamos? Hugged, hugged, hugged. ¿Ya? Y miren cómo se escribe. Entonces hay una regla para la escritura y otra regla para pronunciación. Escribimos así en pasado, abracé, y pronunciamos así. Hugged, hugged. Ya. Esta es como las de arriba, ¿no? Como la de arriba. ¿Se acuerdan esta? Stop. Y en pasado, stopped. Pero ese es más fuerte. En cambio acá es una vibración más tenue, ¿no? Porque es la D de dedo. Entonces se termina así. Hugged, hugged. ¿Ya? Si yo digo cry, llorar, presente, cry, en pasado digo cried, cried. Y así se escribe, cried. Roar. ¿Qué significa roar? Lo que hace un león, rugir. Roar. Roar en presente, roared en pasado. Roared. Así se escribe, así se pronuncia. Roared. Roared. Listo. Entonces, estas reglas, les voy a escribir un ejemplo para ir practicando un poco. Esta regla, por ejemplo, se Dice, trata... ¿le podemos tomar fotos? ¿Fotos a quién? ¿A la clase? Sí. Sí, claro, no hay problema. Ahí ya listo. Ya, entonces, cuando... A ver, déjenme un ratito. Ya. Pues voy a escribir un ejemplo en la pantalla. Por ejemplo, miren, tengo el verbo regular, este de aquí. ¿Quién me dice qué significa eso? Ese verbo regular, ¿qué significa? Jugar. Muy bien, Gloria, jugar. Play, jugar. Se pronuncia play, play. Ya. Ahora, hay una regla para escribir, ¿no? Una regla para escribir, para regla escrita, que me dice que si un verbo regular termina en vocal seguido de la Y, ¿qué tengo que hacer? Para hacerle pasado, simplemente agregar E y Ede. D. Exacto. E y D. Entonces el pasado es así. ¿Y cómo pronuncio? ¿Cómo pronuncio? Por ejemplo, play, play, ¿no? Play. Entonces, aquí aplicamos la regla esta de aquí. Miren, aquí dice que terminados en B, G
y ZML, entre otros. Aquí también esta aplica para las reglas de pronunciación, ¿no? Entonces, en presente pronuncio play y en pasado play, played, ¿cierto? Listo, played. Vamos con otro verbo, a ver, otro verbo regular. Voy a borrar esto, borramos esto, y les voy a dar otro verbo que es el verbo... acá tenemos más verbos, miren. Todo esto se van a tener que estudiar. No, mentira. Aquí tienen una lista de verbos en donde tenemos primera columna en presente, segunda columna en pasado y tercera columna lo que significa en español. Entonces, aquí vamos a ir haciendo el ejercicio de pronunciación, ¿ya? Yo pronuncio y de ahí ustedes pronuncian también ahí en sus casas. Entonces, miren, el verbo intentar en español, attempt, attempt. En pasado, acá sería en presente, ¿no? Presente, attempt. En pasado, attempt. Ya, entonces, si notan la diferencia, ahí ustedes pueden practicar. Attempt. En pasado, attempt. En presente. El verbo evitar. En presente, avoid. Avoid. En pasado, avoided. Avoided. Verbo atacar. Attack. Attack. Miren aquí como el verbo termina en K. En K. ¿Qué me decía acá la regla? ¿Qué me decía acá la regla? La regla, ¿dónde está? Aquí tenemos, miren. Pertenece al segundo grupo que termina en K. Entonces la última sílaba a pronunciarla como T, ¿no? Buenas noches con los que recién se unen. Como ya se perdieron media clase, pues más de noche pueden revisar la grabación. Entonces, el verbo attack en presente, ¿cómo pronuncia en pasado? Attacked. Attacked. Verbo asegurar. Assure en presente, assured en pasado. Assured. Que se note esa D sutil al último. Assured. El verbo disculparse o disculpar en presente. Apologize. Apologize. Apologized. Apologized. En pasado. Apologized. ¿Ya? El verbo permitir. En presente. Allow. No miran a decir allow. No, eso no existe. Allow. Allow. Permitir. Allowed. Permití. Allowed. ¿Ya? Entonces que se note ese como besito que se da al último. Ya. Allow. Allowed. Entonces una persona nativa del inglés solo así les va a entender. Si es que están refiriéndose al presente o al pasado. Verbo admitir. En presente, admit. Admit. En pasado, admitted. 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 ¿Ya? Esa E suena como I. ID. Pertenece al primer grupo de acá. ¿Cuál es? Bien. A este grupo de aquí. Luego, ¿dónde está? Ya. Verbo acusar. Accuse. En presente. Accuse. Y en pasado, miren cómo cambia. Accused. Accused. ¿Ya? Acceder. En presente. Accede. Accede. Y en pasado, acceded. Acceded. Absorber. En presente. Absorb. Absorb.
En pasado, absorbed, absorbed, absorbed. Verbo abolir, presente, abolish, abolish. Y en pasado, abolished, abolished. Verbo rogar, rogar. En presente, beg, beg. En pasado, begged, begged. Con una D alargada al último, begged. El verbo creer. En presente, believe, believe, believe. En pasado, believed, believed, believed. El verbo culpar, blame. En presente, blame. En pasado, blame, blame. Verbo pertenecer. En presente, belong, belong. En pasado, belonged, belonged. El verbo equilibrar o balancear. En presente, balance, balanced. En pasado, balanced, balanced. El verbo bendecir. Bendecir en presente, bless, bless. Y en pasado, blessed, blessed. El verbo cepillar, cepillar. Brush, no brush, brush. Esa U suena como A, brush, en presente. En pasado, brush it, brush it. El verbo comportarse. En presente, behave, behave, behave. En pasado, behaved, behaved. El verbo respirar. Respirar. Breathe. Breathe. Este TH al último se pronuncia como que se muerden la lengua al último un poquito y soplan. Breathe. Breathe. Y en pasado, breathed. Breathed. El verbo completar. En presente, complete. Complete. En pasado, completed, completed. El verbo consistir. En presente, consist, consist. En pasado, consisted, consisted. Y el último verbo, contar, contar. En presente, count, count. Y en pasado, counted, counted, counted. ¿Ya? Listo. Ahora, en las preguntas de la clase, les voy a ver, voy a compartirles la plataforma. Me avisan si es que se puede ver la plataforma. A ver. No, esa no es la plataforma. Voy a ver la plataforma. Aquí, listo. Plataforma, plataforma, ya. Y vamos a realizar las preguntas de la clase 2.2, ¿ya? ¿Dónde está primero? Listo. Sí pueden ver, ¿verdad? La plataforma. Sí, Listen. Sí, Liz. Sí, dice, sí, se puede ver. Perfecto, gracias. Ya. Los que faltan de hacer el foro, por favor. El foro simplemente, acuérdense que era de la primera clase que les dije que escriban la estructura negativa del pasado simple. Los que aún no lo hacen, pues por favor hacerlo. Y ahora vamos a realizar las preguntas de esta clase. ¿Cuáles son las preguntas de esta clase?
dice que tenemos 2 intentos. O sea que si por ahí hice un intento y me saqué, digamos, un 6, puedo hacer otro intento y me saqué un 10, entonces el sistema va a escoger siempre la nota más alta. Y el límite de tiempo es 30 minutos. Eso quiere decir que desde que ustedes le ponen dar comienzo al intento, o sea que empiezan a hacer las preguntas, 30 minutos y se cierra automáticamente, hayan o no hayan contestado. Entonces vamos a comenzar intento. Entonces, miren, recién son 2 preguntitas muy concretas. El pasado del verbo believe, ¿es? ¿Cuál creen que es? El pasado. Por ahí pueden revisar la guía. Believe. La B. La B. Yes. dicen. A La ver, B. unos dicen la D o la B. La C. Aún que salga La C diferente, primero. pero dicen Muy bien. igual no puedo, A ver. ¿Quién da diferente. más? ¿Quién da más? ¿La C, la B? La C. Ya, La C. ya. La suya también dice, Porque la suya es nunca la dice C. que hay que aumentar una V. Exacto, muy Solo hay bien, que muy bien. Solamente hay que aumentar ED. Ya, muy bien. La respuesta es, sí, a ver, Natalia en el chat nos dice la C. Muy bien, sí, la C. La C es, ya. Pero Sí, la C, profe. Pero ustedes, por favor, no vayan a grabarse, por ejemplo, decir, me acuerdo que la respuesta correcta era la C. No. Grábense Que tenemos que ver que La tiene respuesta. ED. exacto, tienen que ver cómo se escribe. ¿Por qué? Porque luego el sistema, cuando ustedes van a hacer, digamos, hacen mañana la tarea, y el sistema les vuelve a barajar las posibles respuestas, y por ejemplo, esta ya no va a aparecer en la C, sino va a aparecer tal vez acá arriba en la A. Y después ustedes dicen, profe, si yo puse la C y me sale que está mal, y me empiezan a reclamar que les he robado la nota, que no sé qué, que denme otra oportunidad. No, es porque el sistema siempre está barajando las posibles respuestas. Entonces, por eso les digo, tienen que ver que esté bien escrito nada más. Entonces, miren, dicen que el pasado del verbo believe es believed, ¿cierto? Entonces, Ujú. muy bien. Respuesta C. Ahora, segunda pregunta. Dice si el verbo en pasado es counted, el verbo en presente, ¿cómo sería? La B. Count. Es la B. La B, profe. La B. La B. ¿La D o la B? No, B. B. La B. La B. La B, la B, la B. B de bestia. Sí, profe. La B. Ya, muy bien. Dicen la B. Muy bien, está Es bien, desolada. ¿cierto? Porque tenemos count, y el pasado counted, ya, muy bien. Vamos a ver si es que nos fue bien. A ver. Ponemos terminar intento, enviar todo y terminar, y enviar todo y terminar. Y ahí puedo ver la nota, muy bien. ¿No ven? Tengo aquí mi nota, tengo cuánto me demoré, 3 y minutos. la fecha, y estaba finalizado esta actividad. Listo. En caso de que ustedes se hayan equivocado, aquí les va a salir cuál es la respuesta correcta y aquí ustedes verifican que esté bien así, esté bien. Decir, mira, sí está bien, ya, perfecto. Porque hay otros que, por ejemplo, dicen, se grabaron simplemente literal, dijeron, la respuesta era la C. Y como hicieron y otra vez el sistema les volvió a mezclar todo, ponen la C y ha estado mal. Y no se dan cuenta aquí que cuál era lo correcto. Entonces, mucho ojo. Vamos a ver, para los que no han hecho la tarea 2, vamos a revisar también la tarea 2. Vamos a revisar la tarea 2. A ver, primero en estas preguntas de la clase no hay dudas, ¿no es cierto? Quedó clarísimo.
No, listen. Listo. Ahora entonces vamos a tarea 2. Esta de aquí. Igual. Tienen 2 intentos, 30 minutos. Y aquí miren ya, creo que ya casi todos han hecho. Dice 157 personas ya han hecho esto. Entonces vamos a ver vista previa. Acuérdense que también hay un tiempo límite. Y aquí nos dice, ¿cuál es la forma interrogativa de esta oración? Por ejemplo, he cleaned the house. ¿Cómo transformo cómo transformo esta oración en pregunta? ¿Cómo estaría bien transformado? La listen. La A. Ya, en pregunta. Ya. Vamos a ir haciendo así. Les voy a ir anotando aquí. Ya, entonces, dice que esto tengo que transformar en pregunta. Dice, y aquí primero me doy cuenta de que está en pasado. ¿Por qué? Porque el verbo clean tiene ed y eso significa él limpió la casa. Ya, muy bien. Primerito. Ahora, Listen, me diga, equivoqué, ha sido la D. la D. Ya, no ve, ya leyó bien, ¿no es cierto? Ya, entonces, miren, pilas a la explicación. Entonces, primerito me doy cuenta, que digo, ya, aquí está en pasado, y esto significa él limpió la casa. ¿Qué me está pidiendo? Me dice que vea cuál de la forma interrogativa, o sea, cuál pregunta está bien escrita sobre esa oración. Entonces yo recuerdo, digo, a ver, primerito para hacer una pregunta en pasado simple, primerito el verbo did, el verbo auxiliar, más, Ujú. más, El el, verbo. más el sujeto, ¿no es cierto? El sujeto o el verbo. El sujeto, que en este caso, ¿cuál es el sujeto? Es he. Más el verbo, pero ya Más el verbo ya sin su forma pasada, simplemente el verbo ya en su forma general. En este caso el verbo es clean, entonces yo ya no escribo así, miren. Ya no me hace falta poner el ed. No, ya no, ya no. Simplemente así, clean. Y lo demás, el complemento. complemento. En este caso, the house, ¿no es cierto? A ver, espérense, les borro eso, vayan a poner ustedes. Ya. Ahí, did he clean, más complemento, Ujú. the house. ¿Y qué más me falta? El signo de El pregunta. signo de pregunta. Muy bien, el signo de pregunta, porque miren que acá yo tengo uno, al parecer esta está muy bien, pero le falta el signo de pregunta, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿cuál es esta es, ¿no es cierto? Esta está bien escrita. Entonces, una vez que yo ya hago ese ejercicio y veo que está bien, marco mi respuesta. Esta es, listo. Ahora, acá me dice, el pasado del verbo ver significa rogar, suplicar, rogar, eso significa ver. Entonces, si no me acuerdo, porque son muchos verbos los que estábamos revisando, corro y voy a mi guía, reviso la Sí, página profe, 11 es verdadero. y veo que sí, es verb y es verdad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Sí. Porque se duplica la letra G, ¿no es cierto? Se duplica la letra Ujú. G y se aumenta ed. Ede. Voy a terminar intento, pongo enviar todo, terminar y otra vez enviar todo y terminar y veo que ha estado bien. Todo bien, pero otra vez, ¿no? No se fijarán en el literal, no. Fijaránse en que esté bien escrito y cómo debe estar escrito, así. Porque si ustedes hacen, por ejemplo, esta tarea mañana o más de noche, a ustedes les va a salir en otra posición tal vez. Entonces, mucho ojo con eso. Listo. Hasta ahí, ¿dudas?
¿Dudas de alguna otra cosa? Pregúntenme nomás. Tenemos 3 minutos antes de que se acabe la clase. No, licenciado, ninguna duda. Listo. Entonces, nada más les recuerdo que la unidad 2 debe estar completada todas sus actividades hasta el 5 de noviembre. Un gusto haberles visto, chicos. Cualquier cosa duda que tengan y que se les olvidó y no me pudieron preguntar por aquí, me preguntan al WhatsApp. Por ahí Steven alzó la mano. ¿Alguna duda, Steven? No, ya creo que se fue a dormir. Ya, listo. Listo, chicos. Un gusto. Estudien los verbos, esta lista que está ahí en la guía. Traten de estudiar esos verbos y sus pasados. Luis Fortis, dígame. No sé si se me escucha, buenas noches. Dígame. Buenas noches. Sí, en las tareas anteriores, el video interactivo, a mí no me sale, queda en blanco. Ya, No tal me vez el video interactivo 2.1 o el 2.2. No, el anterior hasta De la unidad mm, 1. El ah, 2.1. desde la unidad 1, exacto, y ahorita en la unidad 2 tampoco, porque la unidad 1 no lo resolví. Claro, ahorita la unidad 1 ya está cerrada. Exacto, Entonces, sí, pero no tal lo pude. vez, tal vez a alguien más le sucede esto, lo que le sucede a Luis, que le sale en blanco. Sí, profe, a mí también me pasa eso. Ya, Buenas noches, licenciado. A mí también no me abres el foro, de ninguna, de ni estudios, ni de ciencia, de ninguna materia. No me A abres el mí foro. son algunas materias, ¿no? ya. Miren por qué. Por ejemplo, si yo doy clic aquí, el video, claro que estoy en la computadora, ¿no? Pero les va a salir así. Hola de nuevo. Bueno, vamos a ver. Ya. Ahora, ¿cuál puede ser su problema que normalmente sí ha pasado? Es el dispositivo. Entonces, el dispositivo, si ustedes están viendo en el celular, traten de reiniciar el celular. O sea, lo apagan, lo vuelven a encender, se ingresan a la plataforma y ahí traten de ver el video. Si es que no les funciona así, eh, traten de cambiar de dispositivo. Abran en otro celular o ábranlo en una tableta, o si es que pueden, ya por último, váyanse al cyber y abran en la computadora. Y si es que no Sí, mismo, ahí sí se contactan con el departamento de TICS para que les ayuden en eso. sí, porque el foro no me abre, ninguna materia no me abre el foro. Claro, Y no puedo resolver. entonces es Así problema, mismo fue la vez pasada y me sí, quedé sin nota. es problema del dispositivo. Entonces, bueno, eso hay que hablarle. Nos quedamos sin tiempo, chicos. Me despido. Un gusto haberles visto. Cualquier cosa al WhatsApp. Que pasen bien. Nos vemos. Gracias, profe. No, Hasta buenas noches. mañana. Dicen buenas Licenciado, pase noches. bien, Dios le bendiga. También, también, chao, 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 no, 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 es mucho. Chao, chao. chao con todos. Hasta mañana, Licen. Chao, Licen. Chao, chao.